Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 13 de octubre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Le corrigen la plana a la titular de la Segov. Familiares de víctimas de la violencia que ha incubado la estrategia de abrazos no balazos han reaccionado con indignación a lo manifestado por Luisa María Alcalde durante su comparecencia en el Senado el pasado miércoles. ¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad si en 5 años hemos bajado 24% la incidencia delictiva?, preguntó la bisoña secretaria de Gobernación ante el Pleno de la Cámara Alta. Adrián Levarón, cuya familia fue masacrada hace 4 años en Bavispe, Sonora, reaccionó vía la red X a esa pregunta. Quizá la respuesta se la den los familiares de los 60 secuestrados de Chiapas, o los papás de los muchos de Lagos de Moreno, o las madres buscadoras. Opciones hay muchas. También podría encontrar en las familias de los jóvenes asesinados en Zacatecas, en los afectados por los bombardeos con drones en Michoacán, en el entorno de los descuartizados en Chilpancingo, en el de los colgados en los puentes de Toluca y Nuevo León, el de los transportistas asaltados y asesinados en las carreteras, o en el de los congelados en Poza Rica. Habrá que recordarle a Luisa María que el pasado mes de junio López Obrador reconoció que en lo que va de su sexenio ya tiene la cifra récord de homicidios dolosos, aunque culpó al pasado. Preguntamos a la titular de la Segov, ¿todos esos eventos no son suficientes para reevaluar una estrategia de seguridad que no ha hecho más que empoderar criminales y enlutar al país? Chiapas es uno de los estados que refleja el mayor grado de descomposición. Ocurren cosas inverosímiles como el secuestro de 60 ejidatarios o el desfile de integrantes del cártel de Sinaloa en medio de vítores de la población. En esa entidad mataron a la maestra Bernie porque su marido transportista no quiso participar en un bloqueo criminal y cortaron los suministros y la luz en varios municipios. Sobre la situación de Chiapas, hablamos con el exdiputado y exsenador del PRI, otra aspirante a la gobernatura de ese estado, Sammy David. Nos dijo, ante la permanente crisis de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón está ausente. No es fácil retomar a estas alturas los niveles de gobernabilidad. Esa ingobernabilidad tiene que ver también con los otros 2 niveles de gobierno y con la falta de compromisos de todos los partidos políticos. No están respondiendo a los tamaños de los flageles de nuestro tiempo. La respuesta a estos flagelos requiere políticas de Estado que surjan de un profundo acuerdo de reconciliación nacional, dijo. Sammy David está convencido de que en Chiapas pasa lo que en muchas regiones de nuestro país. Hay una ausencia del Estado organizado en temas como salud o seguridad. Hablan de atacar las causas, pero no hay más que una respuesta parcial y no integral, puntualizó. Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, pasó 9 meses en una cárcel de Chihuahua por un presunto desvío de 250 millones de pesos del erario chihuahuense para las campañas electorales del PRI en 2016. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró ayer por unanimidad el caso en su contra presentado en 2017 por el gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Las cosas no van a quedar allí. La coneja, como le dicen sus allegados, fue sometido en prisión a tratos que rayan en la tortura psicológica. Lo sacaban a medianoche a reuniones ficticias para presionarlo. Hubo incluso amenazas de muerte. Querían que atestiguara cosas que a mí no me constan, nos contó. Ya presentó denuncias por tortura contra quien resulte responsable. Lo buscamos para que nos comentara la decisión de la Corte. Esto fue lo que nos contó.
Un tema delicado que está caminando es el de la tortura, el del Código Negro. Ellos creaban una crisis interna para cerrar el acceso al cerezo para que yo no acudiera a mis audiencias. Eso violó mis derechos fundamentales a una defensa y es obstrucción de la justicia. El Código Negro es una clave que tienen en los cerezos cuando hay una emergencia. Cortaban el agua y la luz para que yo no accediera a las audiencias federales. Pero hay 3,000 que se quedaban sin agua y sin luz. No nada más yo, deploró Alejandro. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena dará a conocer hoy quiénes van a la encuesta final para las candidaturas en las 9 entidades donde habrá elecciones de gobernador o jefe de gobierno en 2024. Tema delicado. Van a necesitar mucha política para evitar las divisiones. Un caso es el de la Ciudad de México. Ya se perfila un choque entre los seguidores de Omar García Harfuch, Delfín de Claudia Sheinbaum, y los de Clara Brugada, apoyada por los históricos de Morena. La permanencia de Marcelo Ebrard, por otro lado, sigue en veremos. Ayer le envió escrito a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el que reprocha no se puede ser omiso en la atención a estas denuncias. Estas acciones no solo afectan a las personas que participamos, sino también a los derechos de los ciudadanos. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Brújula desorientada. En defensa de sí mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer contra sí mismo. Ayer en la mañanera, el único espacio de gobierno verificable de su trabajo, siempre salpicado de folclore y amenazas, de ocurrencias e información, de propaganda y realidad alterna, realizó un control de daños bizarro ante múltiples críticas y observaciones que cuestionan su gestión política. Uno fue por el reconocimiento que le hicieron en el Colegio Militar al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Y otro fue por la inminente liberación de Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, defendido por abogados de la 4T. El general Cienfuegos recibió un diploma de manos del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como exdirector del Colegio Militar, que este miércoles cumplió 200 años de existencia. El evento protocolar desató numerosas críticas, algunas muy severas, que sintetizó el respetado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, que lo responsabilizó como cabeza de la Defensa Nacional de atroces violaciones a los derechos humanos que continúan impunes, como en el caso Ayotzinapa, y de asuntos no resueltos en Estados Unidos. El presidente, como suele hacerlo, divagó, se fue a la estratosfera y regresó. Enfocó su defensa en las acusaciones de la DEA en contra del general, a quien detuvieron en Los Ángeles en 2020 con pruebas inverosímiles, y retomó su retórica de siempre, que las críticas tienen como origen la manipulación de los conservadores. Esto es irrelevante, siempre lo mismo, siempre hueco. Lo relevante fue cuando, para atajar las imputaciones de que el ejército era responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente atropelló, como también suele hacerlo, a la Comisión de la Verdad que él creó y desmintió su acusación de que el ejército obstruía y destruía documentos del periodo de la Guerra Sucia, y soltó una frase inaudita. Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además tengo dudas que hay injerencia de grupos conservadores. Yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gobierno de seguridad para ir a fondo. En el bloque de grupos conservadores, como lo ha dicho antes, incluye al exfiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
a las organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, a los abogados de las víctimas, a la prensa, a la oposición y a toda aquella persona o ente que haya dicho algo distinto a lo que piensa López Obrador. La verborrea, en todo caso, es lo de menos. Lo demás es que informó en Palacio Nacional que estaba usurpando funciones. López Obrador no puede conducir una investigación porque es una invasión de esferas y atribuciones. La responsabilidad de investigar le corresponde al Ministerio Público, no al presidente. El Ministerio Público, en este caso federal, depende de la Fiscalía General de la República, que se ha cansado de repetir que es autónoma. Al afirmar que él dirige la investigación de manera directa, está violando la ley y pisoteando el Estado de Derecho. Para efectos de argumentación, si fuera exitoso en llegar a la verdad verdadera de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su conclusión no podrían ser judicializadas, porque carece de representatividad y por tanto serían desechadas por un juez. Cuando queda tan clara la intromisión en asuntos que no le competen como en tantos a lo largo de su sexenio, se puede entender que el colapso de los casos y los amparos en contra de sus políticas no tienen que ver con ese enfoque conspiracionista patológico que sostiene, sino con la incompetencia de su gestión. La declaración sobre el caso Ayotzinapa es la rúbrica de su desaseo. Lo que dijo ayer forma parte de una serie de declaraciones extrañas que ha hecho en las últimas semanas, donde no parece entender los temas ni ver la dimensión de las galimatías políticas y legales en las que incurre. Varias de ellas son contradictorias, que es lo que sucedió ayer sobre el caso Colosio. Comenzó aludiendo una columna en este espacio sobre lo que debería ser inminente liberación de Mario Aburto, jurídicamente justificada como se planteó en un segundo texto aquí, donde se argumentó con información que ello formaba parte de una estrategia que eventualmente pudiera ser utilizada por el asesinato de Colosio para acusar al expresidente Carlos Salinas de tortura y que fuera parte de su narrativa de campaña el próximo año. López Obrador apoyó su crítica a quien esto escribe, diciendo que él no era perverso ni actuaba de esa manera. Pero momentos después dijo que cuando asesinaron a Colosio, llegué a la conclusión de que fue un crimen de Estado. Y en esos casos, si no hay voluntad, lleva mucho para esclarecerse. Un crimen de Estado es cuando lo cometen las autoridades de un Estado o por particulares que actúan en complicidad con ellas, por lo que agregó deberían de ampliarse las investigaciones porque ese tipo de casos no prescriben. Vaya desorden en la cabeza del presidente. Aburto recuperará su libertad porque fue juzgado indebidamente en un tribunal federal, pese a que Colosio no era un funcionario en el momento del asesinato, que lo condenó bajo el Código Penal Federal. Su defensa alegó que era un homicidio del fuero común, que debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima concluye el próximo 24 de marzo. Ignorando lo que dice la ley, dijo que cuando se trata del asesinato de un candidato presidencial, no puede tratarse como un delito del fuero común, dejando abierto el camino de la persecución de Salinas. El sabor de boca que deja la mañanera de ayer es que hemos perdido al presidente, al enseñar una brújula desorientada, asumiendo funciones y decisiones que no le competen, donde viola la ley, pero sobre todo estableciendo una cadena de mando sobre ilegalidades que terminan en él, lo que en un momento futuro le podría traer serios problemas del orden penal. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el diario El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Campañas anticipadas.
Desde ya iniciará una carrera entre los brigadistas de Clara Brugada y Omar García Harfuch contra los alcaldes y probablemente el jefe de gobierno, pues los primeros ya tapizaron la ciudad de bardas y pendones promoviéndose hacia 2024, y seguramente continuarán, mientras que las autoridades mencionadas tienen 15 días para blanquear bardas y quitar cualquier tipo de propaganda, pues se presume que ya es una campaña anticipada. Esto lo determinó el Instituto Electoral de la Ciudad de México el miércoles, cuando aprobó los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, en el marco del proceso electoral local ordinario 2023 y 2024. Aunque algo tarde, es una medida muy relevante porque las bardas, pósters y pendones en los postes de las calles utilizan el nombre o apellido de los aspirantes, lo que ya determinó el organismo como ilegal. Este tema deberían ya estar valorándolo los equipos de campaña de Brugada y Harfuch, y acaso tomar la decisión de parar su desatada promoción política, toda vez que podrían ser sancionados por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, porque ya hay una determinación muy específica del instituto, cuyos lineamientos pretenden evitar que quienes pudieran ostentar una precandidatura o candidatura vulneran la equidad de la contienda, lo cual parece ya haber ocurrido. El jefe de gobierno Martí Batres ya dijo que no va a cumplir con el mandamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México bajo el argumento de que hay libertad de expresión, con lo que queda en una aberrante contradicción, otra vez, respecto de su trayectoria política, pues siempre pugnó porque se respetaran las leyes electorales y los ordenamientos de sus instituciones, y ahora desacata. Sin duda, los alcaldes de Morena no tocarán la propaganda de sus compañeros de partido, pero es muy probable que los ediles de oposición sí lancen brigadas a las calles para blanquear bardas y limpiar postes. Será una guerra de limpieza contra pintas. La Secretaría Ejecutiva deberá requerir a las personas tituladas de las 16 alcaldías y, en su caso, a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que realicen el retiro y o blanqueamiento de toda propaganda que se encuentre colocada en vía pública, incluido el pintado de bardas que resulte contraria a las disposiciones, particularmente de aquellas que contengan el nombre, apellido, imagen o algún dato que haga identificable a una persona, sea servidora pública o no, con excepción de la propaganda relativa al informe anual de labores o gestiones, dicen los lineamientos. Limpien o no las autoridades en el tema de la propaganda, hay hechos consumados que probablemente violentaron la normatividad electoral, incluso con actos anticipados de campaña que podrían devenir en procesos especiales sancionadores por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, contra Harfuch, Brugada y otros aspirantes, incluidos los de oposición, quienes han sido más cuidadosos. Para darle un marco normativo más preciso, en los lineamientos definieron así a las campañas anticipadas. Son los actos de expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campaña, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político. De acuerdo con la opinión de algunos consejeros electorales, parece evidente que han incurrido en esa conducta los aspirantes de Morena, que ya están en un franco y descarado proceso proselitista. Seguro no les van a hacer nada. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Que pase la fiscal carnal.
El complicado camino de Ernestina Godoy hacia su reelección como fiscal general de la Ciudad de México inicia hoy con una comparecencia ante el Consejo Judicial Ciudadano, que fungirá como un primer filtro para los aspirantes al cargo. Los consejeros ciudadanos, elegidos por los partidos políticos, serán sometidos a una gran presión, toda vez que la actuación de Godoy ha dejado mucho que desear, sobre todo ante la opinión pública, y pagarían un alto costo si acatan instrucciones de quienes los propusieron. Su prestigio público y profesional puede quedar manchado para siempre, pues hay agrupaciones que amenazan con difundir en redes sus rostros y el sentido de su voto para que todo mundo sepa cómo actuaron. Y es que la llegada de Godoy como fiscal se dio después de que la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México modificó en 2018 la flamante Constitución Política de la capital, a fin de que esquivaran los requisitos legales que obviamente no cumplía. Morena y sus rémoras del PT y Verde Ecologista, con la complacencia del panista como el alcalde Mauricio Tabe, en ese tiempo coordinador de la fracción del PAN en Donceles, le hicieron un traje a la medida para que llegara al cargo. Se brincaron impedimentos como el no haber desempeñado un cargo de elección popular al menos un año antes del nombramiento. Ernestina no solo había sido diputada, sino incluso coordinó la bancada de Morena en el Congreso local. Estaba impedida. Como siempre, los diputados hicieron acuerdos en lo oscurito para que pasara, y ahora se quejan de haber creado un monstruo. Y todo para complacer a la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El desempeño de Godoy ha sido lo que sigue de malo. Y no solo por ser la tercera entidad del país en rezago de averiguaciones previas, sino por su descarado servilismo hacia la 4T, pasando por encima de la ley. Con esas credenciales se presenta hoy ante juristas, quienes tendrán que hacer un análisis exhaustivo, pues están en la lupa. Pero si Ernestina brinca este primer obstáculo, habrá ganado solo el primer round, pues tocará el turno a los diputados que son los que al final deciden. Morena y aliados tienen que juntar al menos 44 de los 66 votos para lograr la necesaria mayoría calificada. Aunque intentarán acogerse a una interpretación del reglamento que indica que la mayoría calificada se lograría con las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión, lo que da oportunidad a que varios traicioneros se enfermen o vayan al baño para no votar. Solo que el miércoles Xóchitl Gálvez advirtió a los diputados del PAN, PRI y PRD que estará pendiente para que no apoyen la reelección de Godoy. En el frente opositor tomarán nota de cualquier traición para no darles candidatura alguna a quienes fallen. Si la votación se hace abierta, en la pizarra quedará huella del voto de cada diputado. Si la hacen secreta, para que nadie sepa de quién es el voto, el oficialismo corre el riesgo de que hasta morenistas voten en contra. El camino luce pedregoso para Ernestina. Centavitos. Sheinbaum anunció su equipazo de campaña para las elecciones de 2024, que habrá de coordinar las 5 circunscripciones electorales en que se divide el país. Los encargados serán Efraín Morales, Néstor Núñez, César Cravioto, Leonel Godoy y Aleida Alavés. O sea, puro segundón, que incluso fueron apaleados en las internas del mes pasado. ¿En serio con ese equipo Claudia va a competir? La oposición debe estar echando cohetes. La Quinta Transformación, por Darío Celis, que se publica en El Heraldo de México. La rebeldía judicial se empieza a germinar. Pasar de las múltiples señales y advertencias que desde hace un año se perfilaban, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no creía que los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo,
le quitaran al Poder Judicial una bolsa millonaria de recursos que están en sus 14 fideicomisos. Esta semana los diputados de Morena le asestaron la primera estocada con la aprobación de la iniciativa de ley que extingue 13 de ellos, lo que representa la transferencia a la tesorería de la Federación de casi 16,000 millones de los 21,000 millones de pesos que concentran en cuentas de Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez. Aquí le platicamos que hace alrededor de un mes, Norma Piña tuvo un primer encuentro con Ignacio Mier, el diputado morenista presidente de la Junta de Coordinación Política y operador en San Lázaro del Recorte. Fue una reunión de acercamiento en la que también estuvo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Según trascendió, se puso en la mesa que en lugar de afectar los fideicomisos de los 84,000 millones de pesos que el Poder Judicial está solicitando como presupuesto para el año próximo, se descontaran algo así como 10,000 millones. De acuerdo con la misma versión que fuentes de la misma corte desestiman porque no tienen sentido ofrecer algo a sabiendas de que el presidente tiene la mayoría en el Congreso para imponer tanto en la desaparición de los fideicomisos como en el recorte o a su presupuesto. Mier no prometió nada. Empieza a surgir un escenario no previsto, ni por la Corte, ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo. Los más de 5,000 trabajadores que cada día están más conscientes del escenario que implica el austerocidio y ya se están organizando en lo que podría ser la primera huelga judicial de México. Por lo pronto, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, que lidera Gilberto González Pimentel, alista una cascada de amparos y de manifestaciones como que ya están queriendo iniciar pacíficamente empleados de Zacatecas. Los trabajadores son bravos, y eso todos lo están subestimando. Vivimos tiempos en los que es aceptable que el victimario se haga la víctima. El abogado Rafael Cervantes Lebrija se dejó ir ayer fuerte contra el sistema de justicia de la Ciudad de México, al que acusó de atentar en su contra. Pero la realidad siempre se abre. Cervantes es, por desgracia, un ciudadano como millones más, que no paga pensión alimenticia, incluso en contravención a una sentencia firme, agravante de tan solo un delito en su rosario de violaciones a la ley, todas con sello misógino. Como lo comprueba su desplegado, la justicia por ser mujer tampoco escapa a sus insultos. A pesar de contar con más procesos, le han respetado sus derechos hasta el ultragarantismo. La única medida cautelar que le han impuesto es firmar mensual, y que no solo viola, sino que justifican semanas después con el desdén de afirmar a la autoridad que ha tenido que trabajar mucho para cumplir con la pensión, que sigue sin pagar. A diferencia de millones de mexicanos, tiene dinero para desplegados y la carencia absoluta de humanidad para asistir con un conjunto Gucci a sus audiencias. Inicial de imputación por el delito, insistimos, de incumplir con su obligación alimentaria. La audiencia para la que está citado el 17 de octubre ha sido solicitada por el fiscal de la Ciudad de México, que cuenta con elementos para temer por la seguridad de las víctimas. La audiencia ha sido retrasada, ya en 2 ocasiones, por la defensa mediante falsificación de documentos y testigos. Hay 3 razones por las que la campaña de Xóchitl Gálvez está en un impasse. El cuarto de guerra de la precandidata del Frente Amplio por México está empeñada en ciudadanizar la campaña y no quiere contaminarse de la estructura del PRI, PAN y PRD, ni de sus precandidatos a las gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, y presidentes municipales. Los presidentes de los partidos
léanse Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, efectivamente quieren imponer en las listas plurinominales a los candidatos de sus partidos que no ganarían en una contienda electoral de mayoría, pero que sí representan los intereses de cada instituto político. El círculo cercano de la hidalguense quiere a su vez imponer al menos a 150 de los 300 candidatos a diputados federales. Serían de extracción de organismos empresariales y organizaciones sociales, líderes ciudadanos, académicos, profesionistas y representantes de la sociedad civil que no responden a ningún sello partidista. Xóchitl y su grupo están resueltos a ciudadanizar tanto su campaña, que se están quedando sin el apoyo del voto duro de los 3 partidos, y de sus estructuras en los 32 estados del país. El grupo de los 10 de Monterrey y los líderes del Consejo Mexicano de Negocios son otros que están echados para atrás. La mayoría son concesionarios del gobierno y no quieren más pleitos con Andrés Manuel López Obrador ni con nada de la 4T. Ahora que lanzaron a los operadores de los aeropuertos el obús de la revisión a las tarifas que cobran, aplicaron la máxima de que calladitos están más bonitos. Además, con el tabasqueño no les ha ido nada mal. 2 capitanes que ni son concesionarios ni sus negocios dependen del gobierno y que por ello no tienen empacho en apoyar abiertamente a la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, son los dueños de Bimbo y la cadena de tiendas Coppel, Daniel Servitje y Agustín Coppel, respectivamente. Ya mucho más discreto, el diablo José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA, cuyos negocios tampoco dependen de los gobiernos. Lo que inició como una buena plataforma para las campañas de Claudia Sheinbaum hizo crisis a tal grado que muchas y muchos ya le sacan la vuelta. Se trata de la Asociación Civil Presidentas, que fundó Susana Cueto. Arrancó bien, con el objetivo de hacer asequible a la 4T a las mujeres de estratos económicos altos y clases medias. Sin embargo, Cueto entró en conflicto ya con muchas que la apoyaron, en parte por sus manejos y en parte por prometer lo que no está a su alcance, lo que fracturó a su grupo y la convirtió en un lastre para la propia Sheinbaum y su círculo cercano. Presidenta tenía por objeto promocionarla, organizarle eventos y recaudarle fondos para la causa cuatroteísta en un segmento de la población que no es afín a Andrés Manuel López Obrador. José Francisco Yunes Zorrilla quiere contender nuevamente por la gubernatura de Veracruz pese a que hace 6 años perdió frente al morenista Cuitlahua García. Con todo, el priista es el único que ha mantenido con mayoría su distrito. Perote ha sido diputado federal 3 veces y una senador. Lleva 9 elecciones ganadas. Con esas cartas buscará ser el abanderado del FAM y en una de esas podría sumar a Movimiento Ciudadano. Tiene buena relación con Dante Delgado, que como veracruzano y exgobernador interino de ese estado en el sexenio de Carlos Salinas no permitiría otro gobierno de Morena, por más que Rocío Nale ya se sienta la próxima gobernadora. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional y algunos portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 13 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente fin de semana, un estupendo día. Cuídese mucho. Lo invito a que se mantenga informado en www.cconoticias.info en el portal de Corporación Comunicativa Ojeda. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es
producida por Corporación Comunicativa Ojeda.